tal? Buenos días a todos, a todas. Muchas gracias por estar aquí, por escuchar. Un gusto estar con ustedes y agradezco la invitación. Les cuento que quisiera compartir con ustedes. Como me presentaba la compañía recién, yo soy maestro de escuela primaria, trabajo en una escuela primaria en la ciudad de Buenos Aires, en un barrio de esa gigantesca ciudad que tal vez conozcan, y si no es personalmente, es por menciones. Es una ciudad muy rica, muy grande, pero muy desigual también, lo sabrán. En el barrio donde yo vivo y donde yo trabajo, que es el de Villa Lugano, Mataderos, no llega toda la riqueza que el país produce y que la ciudad se queda en una parte de ella. Hay cerca de la escuela donde yo trabajo, una escuela pública, la número 15, grandes asentamientos llamados villas miserias, como sabrán, y algunas otras donde pasan por abajo ríos que se desbordan. Y incluso el problema de la vivienda es un problema grave que ha llegado a involucrar tomas de territorios. Quiero comentarles el contexto de la escuela donde trabajo, que es esta, una escuela multitudinaria, la más grande escuela pública primaria de la ciudad de Buenos Aires, que tiene 1000 alumnos y alumnas, que concurren de esos lugares. Y entonces un poco contextualizar también para ver que no son los pibes y pibas favorecidos del sistema, sino que son los vulnerados, los muchas veces estigmatizados, los que de ellos se dice que poco pueden hacer, ¿no? Que poca capacidad de pensar, y más si son muchos, más si son pobres, más si vienen de otros países, por ejemplo, ¿no? ¿Habrán escuchado esos discursos alguna vez? Bueno, la escuela no los desoye, esos discursos, los combate, pero los combate con acciones. Y los combate con propuestas. Y nosotros creemos, casi orgullosamente, que adentro de la escuela suceden cosas distintas a las de afuera, y eso nos pone contentos. Esto es como para mostrarles simplemente de dónde vengo y qué convido a ofrecer. Ahora debería aparecer, y esto no sé cómo hacerlo, una imagen de matemática, con un problema. Porque vengo a proporcionarles no soluciones, sino problemas. Le voy a dar un problemita. Acá la compañera sabe cómo hacer eso, y yo no. Les voy a plantear un problema. La propuesta es ofrecerles un problema, mostrarles qué hicieron niños y niñas de esa escuela, y después reflexionar con algunas ideas acerca de lo que sucedió. Este no es el problema. El problema es que no se puede ver el problema. Pero no importa, va a aparecer prontamente. Puede pasar o no. Bueno, el problema es el siguiente. Imagínense que ese no es el problema tampoco. Esos son los pibes resolviendo algún problema. El problema es este. Tengo dos terrenos. Dos terrenos. A falta de uno. Un terreno, que son los rectángulos. Ahí por ahí andan los rectángulos. Son dos rectángulos los terrenos. Uno que mide 8 de largo y 3 de ancho. 8 metros, 3 metros. Chiquito. Ahí están. ¿Los ven? Se puede agrandar incluso. 8 así, 3 así. Y el otro terreno es de 6 metros, 4 metros. ¿Los ven? No, bien. Ahí están. Sí. ¿Se ven? Bien. Bueno, 8 metros y 3, 6 y 4. Mi pregunta, la pregunta del jardinero ese, de Jacinto, es ¿en cuál le entran más gallinas? Quiere armar un gallinero. Y entonces quiere saber en cuál de los dos rectángulos le entran más gallinas. Bien. ¿Y qué tal? ¿En este o en este? ¿En el de la izquierda o en el de la derecha? Escucho ofertas.
¿Dónde vas a poner las gallinas? En el gallinero. Adentro. ¿Está bien? ¿Está bien la pregunta? ¿Está muy bien? ¿Está muy bien? Las preguntas, las gallinas se ponen acá adentro. Tiki, tiki. Entonces si las apilás... Primero no apiles las gallinas pobres. Pero ponele... Cambiamos el problema. Porque vieron que los seres humanos se resisten a veces. Y está muy bien. Y los pibes también, como ustedes. Cambio el problema. No son gallinas. Tierra para cultivar. Quiero plantar lechuga. ¿Dónde conviene plantar lechuga? ¿Aquí o aquí? Lo mismo dicen acá. ¿Allá? ¿Acá? No. 8 y 3, ¿se acuerdan? 8, 3, 6 y 4. 8 y 3, 6 y 4. Este. ¿O no? 8 y 3, 11. 6 y 4, 10. Menos mal, no los agarré. Bien. Bien. Alguien que me dé una respuesta argumentada de por qué son lo mismo. Son la misma superficie. ¿Cómo sabe usted eso? Base por altura, me dicen. Lado por lado. 24 metros cuadrados. Bien, buenísimo. No, la suma del perímetro no. 8 más 3, 11. Y 8 y 3, 11. 22 acá. 6 y 4, 10. 6 y 4, 10. 20 acá. Es más grande aquel. ¿O no? Bueno, bien. ¿Qué sucede aquí? Ustedes, por suerte, saben algunas cosas que a quien se le presenta esto no sabe. Ahí va, ¿eh? Ustedes saben calcular, primero, saben mirar la superficie. Saben que estas figuras están compuestas de dos cosas. Una cosa llamada la superficie y otra cosa llamada el borde. Por eso me preguntaba dónde iba a poner las gallinas. Claro, se ponen adentro, en el terreno, en la superficie, y entonces hay que comparar el espacio, este con este. Y para comparar el espacio, ustedes tienen una manera de hacerlo. Tienen un cálculo que les permite comparar el espacio. Sí. Se me está adelantando. Muy bien, muy bien. Porque justamente la cuestión es esta, nosotros podemos ofrecer una situación comprensible para quien no escuchó hablar ni siquiera de lo que es la superficie. Simplemente a quien le preguntan dónde hay más lugar, si acá o acá. Y yo dije, ustedes cuentan con un instrumento matemático que es el cálculo de base por altura o este lado por este lado, perfecto. Pero, ¿existe la posibilidad de ofrecer este problema a niños y niñas que no hayan oído jamás de la noción de área y de la forma de calcular áreas de rectángulos? Bien, esa es la pregunta. Alguien podría decir, no, tenés que enseñarles la fórmula del área para que puedan resolver el problema. ¿Comprenden esa respuesta? Existe esa respuesta. Y parece bastante lógica. Parece bastante lógico que si yo quiero saber en cuál hay más lugar, le tengo que enseñar a los pibes, primero, cómo se calculan las fórmulas, cómo se calculan las áreas de rectángulos, con una fórmula. Bien, nosotros diremos, momento, es posible proponer el problema sin todavía enseñar la fórmula para calcular área de rectángulos. ¿Comprenden la respuesta distinta? Y uno podría preguntarse, ¿y qué cambia? Esa es una buena pregunta. ¿Qué cambia si le enseñás antes la fórmula del área y si no se la enseñás antes? Bueno,
Ahora vamos a ver qué hicieron los pibes y las pibas para hacerlo. Acá a la compañera, por ejemplo, se le ocurrió ya una manera de resolverlo sin necesidad de saber qué es eso de base por altura. Ahora los va a comentar si quiere después, pero ahora nos tocaría ver a esos niños y niñas de uno de los grados más grandes de la escuela, en esa escuela que les conté, esos pibes y pibas que son señalados y condenados a su pobreza simbólica, a su incapacidad. Vamos a ver qué hacen. En este momento es donde se pone un video en la pantalla. Entonces lo partieron en 3. 3, 3. Este mide 3. Entonces lo partí en la rayita de acá, entonces veo. ¿Cuánto mide esto? 4. Porque mira, estos 8 son los que le pones uno cada uno y el otro. ¡Yo le estoy explicando! Sume los lados. Sí. Y esto suma 20. Y esto suma como 22. Le acaba de explicar mal la respuesta el compañero. Son iguales, profe. ¿Sabe por qué? Conté todos los cuadraditos y me dio lo mismo. ¿Cuánto era? No me acuerdo, pero me dio lo mismo en cantidad de cuadraditos, así que sería lo mismo. Son iguales. ¿Por qué pensás que son iguales? Es lo mismo partido a la mitad. Es lo mismo partido a la mitad. Protege. Bien, un montón de cosas, ¿no? Muchas.
Primero, qué ruido. Qué ruido. Mejor todos sentados. Nah, no queda bien decir que queden todos sentados. ¿Aplauden a que se sienten todos? Ah. Después, un par de cosas interesantes. En el momento en que yo me metí, lo que estaba sucediendo era que Lucas le estaba explicando a Alexis que el rectángulo más grande era este. Y le decía, ¿no ves que 8 más 3 es 11? Y 6 más 4 es 10, 11 más grande que 10. Y Alexis, ¿qué hace? Dice, ah, sí, tenés razón. Y se va a explicarle a otra persona lo que acaba de comprender. Y eso encima es presenciado por el docente a cargo, o sea, yo. ¿Y qué hice? Filmé, por eso lo vieron en el video. Estaba ahí, ese era el de la cámara, era yo. Perdón, me están... Tengo que sacar fotos. Bien, no me metí a señalar el error que evidentemente escuché y comprendí que era un error. Es decir, fue una decisión ahí sostener las interacciones. Con, ustedes dirán, el peligro de que el error se propague. ¿Cuál virus? Bien, podríamos pensar si existe ese peligro. Lo cierto es que no sucedió. Lo interesante es que el mismo Alexis, convencido primero por su amigo, íntimo amigo, con quienes compartían una pensión incluso, porque eran de otra parte del país, que habían ido a jugar a la pelota ahí, a Buenos Aires, eran carne y uña. El amigo íntimo le dice una explicación y Alexis la acepta, pero después la desacepta. Es decir, parece que hay algo de la razón y del argumento que es superior incluso al respeto y al afecto que se tiene. Eso por un lado. Después, podría preguntarles qué vieron y dirían un montón de cosas, pero no me animo, porque quiero decir un par, perdón, y porque a las 12 nos tenemos que ir a comer. ¿Vieron gente interesada en el trabajo ahí? Sí. Niños y niñas trabajando, motivados. Bien, aparece el gran asunto de la motivación, que es un asunto que a mí me interesaría ahí poner en la cuestión. Podemos suponer, esos pibes y pibas estaban motivados porque el docente dijo, voy a un congreso, los voy a filmar, por favor hagan que tengan ganas de trabajar. Opción 1, les juro que no fue así. Creo que lo notarían incluso. Bien. Opción 2, puede ser que el docente haya dicho, voy a ir a un congreso, lo voy a filmar, el que haga que no trabaja, lo reviento. O le pongo mala nota en el boletín. O se queda sin recreo. Es decir, fuera del chiste uno podría pensar, la forma de lograr motivación, por ejemplo, es con amenazas. ¿Hay acuerdo con eso? No. Algunos por ahí sí. Bueno, pensémoslo. En este caso no existió la amenaza y sin embargo había cierto interés, cierto deseo. Lo que muestra la experiencia en que en general la amenaza puede generar cierto interés, más bien llamado coerción, y que dura poco. Que dura poco porque la amenaza tiene que ir creciendo, por lo general, ¿no? Entonces, no. Otra opción, alguien podría pensar, estos pibes estaban motivados porque les presentamos algo que les sirve para la vida cotidiana. ¿Sirve para la vida cotidiana saber qué gallinero más grande? No. No, primero que ninguno tiene gallinero, clarísimo. Segundo, si tuvieran gallinero no haría falta el problema, digamos, ya lo saben, ¿no? Ya lo saben. No tiene utilidad práctica. El conocimiento matemático, y acá si quieren pongo una salvedad, a partir de tercer grado, incluso me animo a decir que más, no necesariamente tiene utilidad práctica. No es lo que va a convocar a alguien a aprender el hecho de suponer que dentro de 5 minutos lo voy a usar en la esquina para sobrevivir en este mundo cruel.
Si nosotros les ofrecemos eso a nuestros estudiantes, rápidamente se van a dar cuenta que no es tan cierto, porque la gran mayoría de las cosas que enseñamos en la escuela no tienen utilidad inmediata, en el sentido de práctica y concreta, de que lo vas a usar. Capaz que te da otra cosa, que sí te permite andar mejor en el mundo, pero no es andar construyendo gallineros. ¿Correcto? Bien, uno dirá, seguimos con las opciones de por qué estaban motivados. Uno dirá, bueno, capaz que era por una competencia. Capaz que era, la gente necesita competir para motivarse, necesita salir primero y esa es la única forma de que hagan. ¿Escucharon alguna vez esa idea? ¿O no? Hasta la usamos un montón. Bueno, ¿qué cosas suceden? Suceden que en general cuando se plantean competencias, hay gente que ya abandona desde el principio, ¿o no? Hay gente que no abandona y se esfuerza, pero se frustra si no consigue. ¿Sí? Y en el medio, si se trata de ganar al resto, el otro, la otra, se convierte en un rival. Y si es un rival, minga que te voy a ayudar, ¿o no? Si es parte de la regla, no es por maldad. Si es parte de las condiciones, ¿o no? Esta no están de acuerdo. Yo la tiro para pensar, digamos. Si las condiciones son que ustedes son mis rivales, ¿y por qué los habría de ayudar si las condiciones son que yo tengo que salir antes que vos? Eso no sucedió ahí. No hay motivación ni por apremios ni por premios, o sea, los pibes no son premiados. No hay motivación por competencia y no hay motivación por utilidad práctica. ¿Por qué estarán trabajando con ganas? Sería la pregunta. ¿Por qué tantas ganas de trabajar? ¿Qué opina usted que levantó la mano? ¿Por qué hay un desafío? Se sabían la respuesta. Era esa la respuesta. Hay un desafío y están los demás, los de al lado, para ayudarme a resolver. Y ahí, entonces, para mí estaría la clave y un poco la esencia de lo que veníamos a plantear, que es, si yo pienso que la forma de resolver este problema o de convertir este problema en un objeto de enseñanza es decirles la fórmula del área, explicárselas bien y que ustedes las apliquen, ¿dónde estaría el desafío? No habría desafío, habría simplemente aplicación, repetición, imitación, y habría una idea de conocimiento que es la de la transferencia, la de la concesión, la de yo les doy esto para que ustedes lo adopten, lo acepten, lo incorporen. ¿Sí? Casi una limosna sería. En cambio, si el problema está, y es problema en la medida en que no sé la respuesta automáticamente. Fíjense que para muchos de ustedes cuando yo traje esto no había tanto problema. Porque si ya sabes que hay que hacer esto por esto, no hay problema. En cambio, para quien no sabe la fórmula del área, es realmente un problema determinar cuál de los dos es más grande. ¿Y vieron lo que hacen los pibes? ¿Lo vieron? No necesitan usar la fórmula del área, de hecho no la conocen. Sin embargo, pueden obtener una respuesta, ¿o no? ¿Lo vieron? ¿O se durmieron? Por ejemplo, algunos lo que hacen es partirlo por la mitad y darse cuenta que esta mitad es esta y esta mitad es esta. ¿Lo vieron ahí al final? Otro usa cuadraditos, que era la estrategia de la compañera. Usa los cuadraditos de la hoja, más fiaca todavía, ni siquiera se puso a trazar los cuadraditos. ¿Vamos hasta ahí? Entonces, es problema en la medida en que no sé la respuesta, pero puedo hacer algo para llegar a la respuesta. Y ahora una idea, todo lindo, todo muy bien, pero te perdiste 40 minutos con pibes y pibas gritando en el aula, dando vueltas, usando el pizarrón. 40 minutos o más para un problema. ¿Qué tal? ¿Es mucho o no?
No, dice, bien, mira, qué grande. ¿Y las madres? ¿Y las familias que se quejan? Se van a quejar igual. Esa es la actitud. Muy bien. Esa es la actitud. Tal cual. No, igual yo digo, está buena, está buena. Yo digo, no se quejan. No se quejan. Porque los pibes van a la escuela con ganas. Van a hacer algo que les gusta. ¿O no? Claro. Y aparte uno dirá, porque todavía no aprendieron, esos pibes todavía no aprendieron la fórmula del área. Alguien dirá, ¿este muchacho está proponiendo no enseñar más la fórmula del área? No, de ninguna manera. Vamos a enseñar la fórmula del área. Lo que estamos discutiendo es en qué momento la fórmula del área aparece. ¿En qué momento el concepto, el contenido, la noción, la idea, que ahí sí la vamos a aportar nosotros? No vamos a esperar que alguien en el aula diga, ¿y qué tal si llamamos área a la cuadrícula del rectángulo? No va a suceder. No vamos a esperar que surja. La construcción del conocimiento no quiere decir que espontáneamente aparece. La construcción del conocimiento significa que están generadas las condiciones para que el concepto venga a responder una necesidad. Eso es enseñar algo. Es generar las condiciones para que ese concepto matemático o de cualquier otra disciplina venga a respondernos una pregunta, venga a funcionar como herramienta para resolver algo que no podíamos resolver de otro modo. Y esto se completa con otra cosa, porque la fórmula del área no hace falta para resolver cuál de estos dos es más grande. Pero cuando aparece un rectángulo distinto, donde ya no se puede partir por la mitad de la misma manera, ahí sí es necesario meter la cuadrícula. Y ahí sí la cuadrícula no hace falta dibujarla, sino que la fórmula del área te la dibuja sola, sería, ¿no? La fórmula del área es cuadricular el rectángulo, en cuadraditos de 1 metro, como dijeron por ahí, que se llaman metros cuadrados. Entonces, no es que se suprime la explicación docente y los docentes nos convertimos en animadores o payasos o no. Seguimos en nuestra función de enseñar. Lo único que ponemos en cuestión es cuándo aparece la explicación, el concepto brindado. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos? ¿Más o menos? En realidad mucho más no tengo, pero lo que yo quería plantear, no, igual, una más, es, quizás, como decían ustedes, el desafío es aquello que mueve el interés, que mueve el deseo, porque creo que estamos en condiciones de afirmar un principio educativo que es que nadie aprende si no pone en juego el deseo. Si un pibe no le pone ganas, una piba no le pone ganas, es imposible introducirle los conocimientos. ¡Se está yendo todo el mundo! Esperen un segundo. Es imposible introducirle los conocimientos. Para que alguien aprenda, tiene que poner ganas. Y para que ponga ganas, hay que convocar. No desde, como los delfines, tirando pescado ni caramelos, no como los perros con palazos, sino proponiendo desafíos. ¿Sí? Y esos desafíos, lo interesante es en la posición intelectual en la que ubican a los estudiantes. Los y las ubican en la posición de producción, de con lo que yo sé y con lo que los demás también, puedo hacer algo para resolver cuál de estos dos es más grande. Y además me hago cargo. Me hago cargo de decirte por qué son iguales. A pesar de que vos, Alexis o Lucas, me digas que 8 más 3 es 11 y 6 más 4 es 10. Tenés razón, es verdad. Pero yo me di cuenta de que si los partís, lo importante es fijarte adentro. Y entonces yo, desangelado por demás, señalado como aquel que no sabe nada, de pronto en una escuela me puedo convertir en alguien que se hace cargo de lo que produce, que es dueño del fruto de su trabajo y que lo puede sostener, no a las piñas, no parándose de manos, sino con argumentos, que es en definitiva la esencia del hacer matemática. ¿Me va a atacar? ¡Justo! Bien.
Eso era lo que quería decir.